Hola a todos, estamos en Así Aconteció y hoy vamos a seguir con la segunda parte de esta biografía. Ya les conté los detalles de lo que, cómo fue su vida y cómo pasaron los hechos, las oportunidades que tuvo con ese viaje y cómo Dios lo fue llevando, porque él también es una persona creada por Dios, y cómo Dios le fue llevando para abrir oportunidades y que él progresara en su vida. El problema que tuvo, que yo pienso que fue el error más grande, es que él recibió mucha información, había descubierto cosas, él había analizado con sus propios ojos, había recorrido toda la parte de Sudamérica por las costas, ¿no? De Brasil a Argentina, se recorrió todas esas islas de Chile, se recorrió hasta Galápagos y vio muchas cosas que le interesaron. Él como que no sabía qué hacer con esa información. Lo primero que llegó fue escribió como las memorias de ese libro donde habla de cómo aprendió a observar y cómo mejoró su carácter de científico. Pero tenía tanta información que él quería hacer algo y le faltaba el tema que fuera el hilo conductor. Al caer ese libro en su mano, ese libro del que les conté sobre el ensayo del principio de la población, ese libro hablaba de la gente, de las cosas, también hablaba desde un punto de vista político, sociológico, era un análisis, pero no de alguien que conociera de Dios. Así que ese libro hablaba de realidades que se están usando ahora y cosas que estaban pasando, pero sin contar con Dios, porque es que Dios, el que vive con Dios, por eso dice la Biblia, que el que se toma de mi mano y me teme, y ese temor es respeto y es seguirlo con todo, no es el temor de tenerle miedo, sino el temor, aunque yo también pienso que hay algo de tenerle miedo, porque es el creador que lo puede borrar a uno del mapa en un segundo y borrar la historia, si él quisiera. O sea que no es el amigazo ahí, el amigo de choquemos 5, eso no. El Dios es un Dios de respeto y de autoridad, pero no es para que le tengamos miedo de no hablarle. Dios creó todo lo que creó, lo creó con amor. El hilo conductor de toda la creación es el amor. Y Charles Darwin, cada vez que miraba una planta, cada vez que veía y hacía las disecciones que hizo, porque le tocó hacer disecciones, le gustara o no con el tiempo. Al principio las hacía él y en el viaje las hacía él, y después resultó delegando a su criado, porque él viajó con un criado, que él hiciera las disecciones porque ella necesitaba el tiempo para pensar. Ahí fue cuando empezó a desarrollar su carácter de pensador, de analista. Y yo estoy segura, porque es que es imposible que alguien que haga todas estas investigaciones y toda esta observación, ¿qué estaba observando? Estaba observando todo lo que Dios creó. Estaba observando todos los animales que Dios le puso en ese viaje. Los pudo observar, los pudo ver que hacían un día y que hacían el otro. Él aprendió lo que era Dios, porque es que el que estudia la naturaleza, el que estudia el cuerpo humano, tiene que decir, Dios mío, esto no se inventó solo, esto no es ¡pum! Una explosión y ya. Eso no. O creer que venimos del mono y que todas fueron las ideas que él llevó a prosperar más adelante. Así que a él le quedó un conflicto cuando descubrió este libro de este hombre que ya les cuento, que hablaba de la ¿cómo se llama? De la población. El autor se llama Thomas Robert Malthus. Él hizo ese análisis, era un ensayo que llegó a sus manos y lo leyó, y ahí todo le hizo clic, pero se olvidó de todo lo que debió haber estudiado. Yo también tengo que entender, y tenemos que entender entre todos, que la época de los 1800, la religión era muy religiosa. La religión, los encargados de la religión, los que sabían, los líderes religiosos, no solamente querían enseñar la palabra, sino que aprovechaban y tomaban ventaja de ese tiempo y doblegaban a la gente para tener riquezas. Así que cuando había un cuestionamiento de alguien, la respuesta era: cortemos las alas. No, usted no puede pensar eso, blasfemia, nadie puede pensar, las mujeres no pueden opinar. Pero estaba el contraste de la Biblia. Entonces la gente que quería la Biblia y leía y encontraba al Dios, se pegaba una estrellada cuando hacían preguntas a los religiosos, y los religiosos no tenían la respuesta, pues porque apenas íbamos en 1800, y sabrá Dios cuántas respuestas no tenemos ahora, porque apenas vamos en el año que vamos, en el 2022. Nos faltará saber cosas. El concepto que ellos tenían de Dios era un Dios que supuestamente había creado todo, pero que, como dice la Biblia, él ya terminó al tercer día de crear todo, pues ya no había nada nuevo sobre el sol. Entonces ellos veían que cosas nuevas pasaban y ellos pensaban que
Primero que el planeta Tierra ya estaba terminado y que no iba a pasar nada, como que no que nada más, pero que la vida ya estaba creada y todo estaba creado y no iba a haber nada. Cuando ellos se dieron cuenta que habían especies nuevas que nacían, pensaron que, pues, que Dios no las había hecho porque Dios ya había terminado. Tenían ese concepto de que Dios acabó y que nada más podía. Cuando vieron vida nueva, se sorprendieron, pensando que Dios no era el que creó las cosas de esa manera. Cuando Dios habla de los animales, dice que produzcan las aguas seres vivientes y aves que, estoy leyendo en Génesis 1:20, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Monstruos marinos, ahí, ¿de qué está hablando? ¿De cuántos animales conocemos ya? Como la ballena y como quién sabe cuántos monstruos marinos más hay. Así que fue genérico. Dios fue genérico porque no nos dijo qué aves exactamente, porque habríamos tenido más libros más grandes que la Biblia explicando de todas las plantas y de todas las aves que Él creó. Entonces fue una explicación genérica hablando de la creación, que le permite a Dios crear lo que Él quiera y que las cosas evolucionen como Él quiera, porque todo lo que pasa lo creó Él, lo pensó desde allá, porque Dios es un Dios de orden. Al decir que Dios es el Dios es Dios, el mismo de ayer, de hoy y de siempre, no quiere decir que las cosas no cambien. Nosotros cambiamos. Yo no soy la misma de hace 4 años, yo no soy la misma persona de hace 20 o de hace ni 2 semanas. Uno va cambiando porque uno va avanzando, pero Dios es el mismo, porque Él es el que creó todo. Él no va cambiando de opinión, Él no va corriendo de un lado a otro. Y cuando le dio a su hijo, porque yo pienso que Charles Darwin obviamente fue su hijo, pues esos detalles no se saben sino hasta que lleguemos allá, clasificó o no clasificó. De pronto no, pero de pronto sí, no sabemos. Pero él hablaba con su hijo, le hablaba a través de cada descubrimiento que hacía del comportamiento. Cuando tuvo 10 hijos, y parece que se dedicó también a analizar el comportamiento de las emociones de los animales y de las personas, porque con tantos hijos, él disfrutaba la compañía que le daba y el amor que le daban sus hijos, las personas como sus hijos y los animales. La película se las recomiendo. En español la película se llama La duda de Darwin, y en inglés se llama La creación, The Creation. La película es buena, pero no muestra todo lo que dice la biografía, pero es muy buena. Tiene la parte donde él descubre cada día las cosas de Dios. Tuvo que haber sido un paso cuando ella dijo, el otro me va a venir a quitar todas mis conclusiones porque va a estar concluyendo lo mismo, pero todo fue porque los dos dieron con ese libro, con el libro de los orígenes de la población. Ahí yo veo la mano de Satanás, la veo diciendo, no, aquí por aquí yo me puedo ir, y poniéndole a la gente, le puso a esos 2 científicos el mismo libro para que los 2 se fueran. No es casualidad, eso no es casualidad. Y Charles Darwin había momentos en que él decía, mejor sería romper esto, así, coger sus papeles y decir, ya, mire, no sigo con esto porque esto es demasiado peligroso para irme a contradecir a Dios. Pero si él hubiera querido no contradecirlo, si él hubiera preguntado a Dios, él le preguntaba a los religiosos que estaban a su alrededor y resultó casi no muy amistosa, en términos muy amistosos con ellos, porque estaban en su contra de que pensara. Y hay gente actualmente que le dice a uno, es que el que cree en Dios no piensa, no se puede atrever, que una mujer no se puede atrever a pensar, y le dicen a uno un montón de cosas de que es prohibido pensar. Y eso no es cierto. Dios no tiene miedo de que le hables, Dios no tiene miedo de que le cuestiones. Él quiere, y cuando uno le cuestiona algo que tal vez va en contra de sus principios y de su creación, él no se pone bravo, él no tira la puerta y se va molesto, porque él se puede controlar, porque él tiene amor, porque él tiene la experiencia de la vida, la experiencia de ser el creador. Él no le va a dar una pataleta y se va a poner bravo con uno y le va a dejar de hablar porque uno le hizo una pregunta supuestamente indebida. No, él le va enseñando a uno. Pero también entiendo que Charles Darwin no le preguntaba directamente tal vez a Dios, sino que le preguntaba a los líderes religiosos, y ahí se chocaba la pared contra él, la ciencia contra la religión, la ciencia contra la religión y la religiosidad, la mente de religiosidad. Porque si le hubiera preguntado directamente a Dios, cuando yo creo que le preguntaba directamente a Dios, Dios le decía, por ahí no es, por ahí no es. Y él encontró ese hilo conductor con ese libro de la población, dijo, encontré mi teoría, y se puso feliz, pero no se arriesgaba ni a escribirla. Y pasaron bastante tiempo para que se arriesgara a escribir 35 páginas. Dice que tuvo un placer privado de 35 páginas escritas a lápiz para poder borrar, porque él temía a Dios. Pero no le temía a Dios, el Dios que él estaba conociendo y descubriendo cada día.
pero si se arriesgaba a preguntarle a alguien, le bajaban y le cortaban sus alitas. Así que pienso que cometió un error de negar la creación. Si él no hubiera negado la creación, habría avanzado más, habría podido llenarnos de más datos y de más información útil. Y eso sí, hizo que la ciencia avanzara, sí, pero bajo una polémica de error. Y qué pesar, y que toda la gente le fue encima porque pues estaba negando a Dios y al Dios de la Biblia. Pues qué pesar que haya pasado así, porque la oportunidad de que él hubiera tenido otras conclusiones y que hubiera avanzado de otra manera, habiéndose agarrado de la mano de Dios, habría sido mucho mejor. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todas las cosas buenas que le pasaron a él y a nosotros en la vida de cada uno, y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. ¿Se imagina para un científico leer que no hay cambio ni sombra de variación? Eso causa polémica, pero yo creo que los científicos de ahora ya, si no se siguen creyendo que Dios no existe, van a ver la vida de otra manera. El que piense que Dios existe, el que lea la Biblia, el que tenga una relación con Dios, se va a dar cuenta que Dios lo que quiere es que se conozca de uno a uno, mejor dicho, él y uno, que tengamos una relación personal. Eso es lo que Dios quería, y yo creo que él la logró con Charles Darwin, pero no podía expresar por la época. También sus ideas, yo creo que no fue el primero que pensó en eso, pero es que ya había el ferrocarril, ya existía medios de comunicación. Estábamos en los años 1800, pero ya habían medios de comunicación, ya había un progreso que permitió que su idea se expandiera. Hay muchas partes de la Biblia donde Dios dice, aquí el hombre que escribió el libro de la población piensa que la persona solo puede prosperar si la persona trabaja y hace su propio esfuerzo. Eso es lo que dice ese libro, del de la población, el que leyó Charles Darwin y el otro científico. Pero ¿qué dice Dios? Dios contradice eso. Dios dice que el que en él cree, le saca, si la vida de uno está en un hoyo, eso está en el Salmo 103, que él saca del hoyo tu vida, te rescata. Si hay alguien que le hace falta algo y se lo pide a Dios, a lo mejor las cosas no van a ser tan fáciles, todo en bandeja de plata. No, pero el que se toma de la mano de Dios, sea pobre, miserablemente pobre o terriblemente rico, y decide cambiar su vida, Dios no lo va a dejar morirse de hambre. Dios no lo va a dejar que toda su vida sea la desgracia, porque eso es la miseria y la desgracia de la gente, de la población, de la sobrepoblación. Eso es lo que decía el autor de ese libro, que ocasionó que Darwin llegara a la conclusión que llegó, que uniera las conclusiones de las plantas y los animales y las traspasara al hombre. Dios, al crear todo, creó diferentes reinos, el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral, pero el hombre lo creó en este planeta para que las demás cosas nos sirvan. Los animales los creó para hacernos compañía, para que hicieran parte del trabajo, para que mantengan el ecosistema, para que sea nuestra propia alimentación para los que comemos carne. Las plantas las creó para que podamos tener oxígeno y respirar, las creó para producir el fruto, las creó para que sea también el alimento de los animales. Dios tiene todo planeado. Si Él hubiera hecho sus investigaciones y sus análisis con esa perspectiva de Dios, pero es que en esa época no se hablaba así, pero con esa perspectiva de Dios sus progresos habrían sido otros y no habría tenido la necesidad que de alguna manera casi que negarlo, porque lo que hizo fue decir, poner el animal y las plantas al mismo nivel del hombre, así, al mismo nivel del hombre, y eso no es verdad. ¿Que tenemos parecidos? Sí. ¿Que tenemos características? Sí, parecidas y similares, pero Dios no creó, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y esa es la gran diferencia. Hay tantas escrituras, es que si me pongo a pensar en todas las escrituras que hay, pero yo creo que con las que he dicho, veo, y lo que hemos hablado y todo lo que este canal ha hablado, podemos ver y entender como al hombre que fue Charles Darwin con su dilema, que pasaron años y años, casi 4 años, y no se arriesgaba a hacerlo público. Vino el otro y ahí yo pienso que ahí estuvo Satanás empujando al mal, empujando a que se confundiera, empujando a que a los dos científicos les llegara el libro, el mismo libro. Eso no es casualidad, eso es la obra de Satanás haciendo su obra, así como hizo con Caín y Abel, que Dios le advirtió a Caín y le entró la advertencia por un lado y le salió por el otro. Yo también siento que aquí estuvo la presencia de Dios, porque ese temor que él sentía de no decidirse era que no quería, en el fondo, él no quería traicionar a Dios, pero cayó en eso.
Y fue una vida que Dios le abrió tantas oportunidades de ese viaje fue, imagínense, Charles Darwin aprendiendo castellano, porque leyó ese libro de aquel hombre, se llevó un libro para su viaje, se llevó el libro donde decía que ese hombre había ido a Tenerife y ahí fue cuando se le ocurrió, mira, aquí dice que él se llevó el libro de Alejandro Humboldt, y el libro hablaba de Tenerife. Y ahí fue cuando él decidió aprender castellano, resultar en Chile, resultar en toda la costa de Sudamérica. Mejor dicho, Charles Darwin tuvo mucho que ver con nosotros, con la parte latina. ¿Se imaginan eso? Yo creo que eso no lo sabíamos, todo el mundo no lo sabe eso. Así que aquí los dejo pensando para que no se piense y no se quede. Mi conclusión no es que es pecado ser científico, no es que es pecado evaluarse la vida o pensar. No, eso no es pecado, y pecado es la palabra con la que lo asustaban a uno. Dios no le tiene miedo a eso. Dios, uno le habla a Dios, Dios le contesta, tarde o temprano le manda el mensaje, le manda el sueño, le manda el comercial, le manda el libro, le manda lo que sea que tenga que mandarle, la persona que es amiga o enemiga o desconocida, y le habla a uno del tema. O él mismo le habla a uno de acuerdo a la relación que uno vaya avanzando. Así que él no le tiene miedo a la ciencia porque él es ciencia, no le tiene miedo al conocimiento, porque es que la gente a veces piensa que si se pone a investigar le va a encontrar el quiebre, le va a encontrar el defecto y va a bajar a Dios con toda su trampa. Y no, el que de verdad se pone a investigar y lo busca y lo piensa él, pues Dios se lo resulta ganando, como hay testimonios de tantos científicos que pensando que él era un charlatán, resultan sirviéndole con todo su ser y con todo su conocimiento, pues porque se dan cuenta que de verdad es el creador. Así que este pensamiento de quién fue Charles Darwin y la consecuencia que trajo la voy a hablar, no en este video, sino en otro, muy pronto, porque tengo unas ganas de hablar de esa consecuencia. Y voy a darles a ver si lo encuentro, a ver, porque no voy a prometer lo que no encuentro, pero acá tengo el título de lo que se llamó. Mire cómo llamó él su obra. Dice que se llamó El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. O sea, que ellos pensaban que la gente que las personas tienen que luchar para... Y eso lo vemos, es que eso sí lo vemos, que la gente tiene que luchar por la vida, pero ¿a quién le toca esa lucha por la supervivencia? Al que no va de la mano con Dios, porque al que va de la mano con Dios le toca obedecerlo, y así sea rico, sea pobre, sea inteligente o no. Si Dios hizo hasta que un burro hablara, si Dios hizo que un hombre mismo declaró que el sol se detuviera, y eso quedó registrado en las investigaciones, no de la Biblia, está en la Biblia, obviamente, pero no solamente está en la Biblia. Eso está para que la gente lo pensara, para que quedó registrado en el universo. Hay una escritura en la Biblia que dice, diga el débil fuerte soy. Eso está en Joel 3:10. Cuando el burro habló, eso está en la Biblia, en el Números 22, del 21 al 30. Dice que Dios es el Dios de todo lo que existe. ¿Dónde dice eso? Está en el Salmo 103, en el versículo 19. Cuando el sol se detuvo, que eso está en el libro de Josué, en el capítulo 10, del 12 al 13. Y en el Génesis 1:27, que dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, y no nos hizo al mismo nivel de los animales ni las plantas. Y dice que en Génesis 1:28 dice que y nos dio dominio y autoridad delegada sobre los animales. Génesis 1:28. Y hay muchas más escrituras en las que podríamos seguir hablando para que pensemos. No está prohibido pensar, no está prohibido ser científico, no está prohibido preguntarle a Dios lo que queramos preguntarle, no está prohibido, porque Él contesta, porque Él nos ayuda. Y la clave de todo esto está en que nunca lo soltemos de esa mano de Dios, nos vayamos con Él pensando, porque Él fue el que creó todo lo que existe y tiene todos los secretos de lo que todos los científicos morirían por saber. Y muchos de esos secretos, la base de esos secretos está en la Biblia, y la gente ve la Biblia como un libro de religiosidad. Y Dios, nuestro Dios, es libre, es lleno de amor y libre. Ese es el Dios al que servimos. Y es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo del futuro. Es el mismo Dios porque Él no cambia. Nosotros cambiamos, pero Él no. Que tengan una feliz semana, y aquí los dejo en este día de nieve. Yo no sé si lo alcanzan a ver. Anoche se veía mejor. Y los dejo en este día de nieve pensando que a Dios sí se le puede hablar,
y que con Él podemos contar. Muchas gracias. Feliz semana.